Bueno, muy buenas noches. Reciban un cordial bienvenida de parte de la Cátedra de Gestión e Información para la Informática Educativa. Su servidora, Suani Chavarría Artavia. En esta noche estaremos desarrollando la charla 5G, Conectividad Inalámbrica, impartida por el máster Rolando Rojas Coto, quien es especialista en redes y telemática y quien trabaja en la cátedra impartiendo las asignaturas de telecomunicaciones. Y en la UNED, en la Dirección de Tecnología, Información y Comunicación. Es un agrado para nosotros contar con su participación y les invitamos a sacar el mayor provecho de este espacio de aprendizaje. Adelante, Rolando. Muchas gracias, Suani. Voy a compartir acá. El día de hoy vamos a trabajar en lo que es tecnología 5G, eh, particularmente en temas de conectividad inalámbrica. Son temas muy relevantes al día de hoy. Bueno, que en otros países, y vamos a ver ahora cuál es el contexto, que en otros países lo están desarrollando, ya están implementados. Sin embargo, en nuestro país es un tema muy nuevo y apenas estamos ahí como nos está tocando la puerta ya. Pero sí es muy bueno que empecemos a investigar y ver cuáles son las ventajas, desventajas, cuáles son los mitos que vienen detrás de lo que es tecnologías como esta de 5G, que a lo largo del tiempo la tecnología móvil, digamos, todo lo que es tecnología de implementación de redes móviles, ha causado bastante revuelo desde que teníamos la 1G, 2G hasta la 4.5G que tenemos actualmente ya en implementación, ¿verdad? Y que damos un salto significativo a lo que es 5G, ¿verdad? Eh, Particularmente las redes inalámbricas o la red inalámbrica que está a nivel mundial, que se mueve a través de nuestros dispositivos móviles, va a ser la próxima generación, que es la 5G. Entonces, ¿qué tan necesario, cuán necesaria es en nuestra vida diaria, va a ser en nuestra vida diaria este tipo de redes inalámbricas de 5G? Bien. Pero primero vamos a dar un contexto, un contexto de qué es 5G, por qué viene ahorita y por qué todo el mundo está hablando de 5G al día de hoy. Entonces, primero que todo, lo primero que tenemos que saber es que 5G es la quinta generación, por eso se llama 5G, G de generación, la quinta generación de redes móviles que conocemos actualmente. Ahorita vamos a ver un repaso de las diferentes tecnologías que tenemos hasta el día de hoy. Pero 5G es la que viene a renovar muchísimo y es un salto, es un escalón muy grande que vamos a dar con respecto a lo que son velocidades y con respecto a lo que es la conectividad móvil en sí. Entonces, 5G, cuando estemos escuchando cosas de 5G, estamos hablando que referimos a la quinta generación de redes móviles actualmente. Entonces, esto me trae al siguiente punto, que esta quinta generación, principalmente su característica número uno es aumentar la velocidad, ¿verdad? De conectividad. En este caso estamos hablando de anchos de banda, velocidades de transmisión, y reduce significativamente la latencia. Entonces, voy a dar tres conceptos claves. El ancho de banda, ¿verdad? Está sometida a lo que es los hertz por segundo. Entonces, estamos hablando de que el ancho de banda es qué tan ancho es nuestro tubo en donde vayamos a pasar la información o el tráfico de información que está en este momento trabajando. Entonces, el ancho de banda es el grosor de un tubo, ¿verdad? Y la velocidad de transmisión es la velocidad máxima que alcanza el pasar un tráfico o el pasar un dato de un lado hacia otro. Entonces, el ancho de banda nos va a decir, como un tubo de agua, qué tan grueso va a ser, y la velocidad de transmisión es qué tan rápido va a pasar esa agua que va a pasar por ese tubo o ese tráfico que va a pasar por ese tubo de un lado hacia otro. Y la latencia es cuánto va a durar
en ir y venir esa información. Entonces, eso es muy relevante porque a veces hablamos mucho de lo que son velocidades de transmisión y anchos de banda para saber cuánto ancho de banda tengo. Tal vez en mi hogar tengo, no sé, 30 megas, 50 megas, 100 megas, 100 megabits por segundo, pero eso son velocidades de transmisión, ¿verdad? Y también la latencia tal vez a veces nos dice, ok, tal vez que ese es un dato que no hasta el día de hoy no lo habíamos mencionado, no lo habíamos escuchado, y es sobre cuál es la velocidad o cuánto dura un paquete en ir y venir, ¿verdad? En Internet, hacia un punto, de un punto hacia otro. Entonces, eso también es muy importante, porque aunque tengamos un ancho de banda muy grande, ¿verdad? Una velocidad de transmisión amplio, si la latencia o lo que dura ese paquete en ir y venir es muy lento, entonces no vamos a hacer mucho. Pero si logramos 5G, lo que logra es ese caldo de cultivo en el que la velocidad de transmisión, los anchos de banda y la latencia son muy, muy rápidos. Entonces, ¿qué genera esto? Genera una flexibilidad de servicios inalámbricos. Eh, una característica interesante, que ahora vamos a ver las características, es que la velocidad máxima teórica que se ha estimado para 5G es de 20 gigabits por segundo. Hoy por hoy, si yo le doy una prueba, un test de velocidad a mi teléfono, pero estamos hablando de redes inalámbricas móviles, ¿verdad? No estamos hablando de redes inalámbricas de mi casa, o que eso ya puede ser de otra charla, de hablar sobre Wi-Fi 6, que ya está en boga, ya está en implementación. Cuando hablamos de temas de movilidad, de todo lo que es teléfonos con 4G, ¿verdad? Ahorita, si yo le doy un test, él me puede dar un máximo, estando en la ciudad, digamos, en un centro de la ciudad, me puede estar dando aproximadamente unos 50 megas, entre 20 a 50 megabits por segundo. En 5G se puede estimar una velocidad máxima, puede llegar a 20 gigabits por segundo, ¿verdad? Incluso en ciudades que ya están implementadas, puede llegar a un pico como ese, pero todo depende de la cantidad de gente que esté conectada y demás. Lo que pasa es que 5G llega a romper este tema de la velocidad. Entonces, particularmente podemos tener velocidades más o menos 1 giga, 2 gigas, hasta los 20 gigabits por segundo, ¿verdad? También la red 5G también viene a simplificar la movilidad, ¿verdad? Con una capacidad de roaming abierto, sin inconvenientes entre celular y el acceso Wi-Fi. Eso nos quiere decir que va el roaming, que el roaming lo podemos la definición de roaming es que yo puedo brincar de una celda a otra celda. En este caso, en la versión 4 o 4G, 4.5G, estamos hablando que a veces ustedes notan que ustedes vienen, no sé, bajando el Ochomogo y la señal se les cortó. Después van para la playa y ahí van por la 27 y están tratando de navegar, entonces se les va cortando. Si no, una llamada ahí se les corta o se les mete un poco de ruido y eso trabaja actualmente así en 4G. ¿Por qué? Porque la señal, conforme yo voy moviéndome, la señal va saltando entre celda y celda. En el caso del 5G, esto va a ser, pero que no se va a notar, ¿verdad? No se va a notar el roaming que vamos a estar trabajando. Yo puedo ir hablando de San José a Punta Arenas en un momento dado digamos, esa transmisión no se va a cortar, ¿verdad? O va a ser cortes mínimos, que en realidad no debería, en 5G no debería ni de cortarse. Entonces ustedes pueden navegar mientras van en su vehículo, van a hacer llamadas, videollamadas, y ustedes no van a notar, pero ni tan siquiera el cambio, porque ya el tema de la tecnología de roaming, en esa capacidad de que yo voy a estar brincando entre celda y celda, va a ser mínima, ¿verdad? Entonces, esa capacidad también aumenta. Entonces tenemos cuatro elementos interesantes. Bueno, primero que el 5G es la quinta generación. La segunda es que la característica más importante de todas es que vamos a aumentar la velocidad y reducir la latencia. Vamos a tener velocidades máximas teóricas, que todavía como esta tecnología en ciertos países se está
está en desarrollo, está en investigación, otros países lo tienen implementado. Estamos hablando de que tenemos una velocidad máxima teórica de 20 gigabits por segundo y eso es muchísimo, ¿verdad? Eso unado con la latencia muy baja, ¿verdad? Que estamos hablando que una latencia creo que va a ser de un milisegundo. Una latencia de un milisegundo es demasiado baja, eso nos garantiza que la conectividad la fidelidad, digamos, de nuestra conexión va a ser muy amplia, ¿verdad? Algunas características, bueno, tema de la historia, un poco de historia con respecto, antes de trabajar con el tema de 5G, es que, bueno, en los años 80, en 1980, estábamos hablando de que la comunicación era análoga de voz y los primeros teléfonos móviles. Estábamos hablando en 1980 que se ingresa al mercado lo que es la conectividad de 1G, ¿verdad? Teníamos velocidades muy bajas con solamente, y la comunicación era análoga. En 1990 ya entra a vigor el 2G y tenemos una comunicación digital por voz y los primeros mensajes de texto, si recuerdan, son los mensajes de SMS, que los que se llaman SMS, todavía que nos mandan por ahí más bien publicidad del ICE, ahí a cada rato nos están mandando Colby o los diferentes cableras o los diferentes proveedores del servicio de Internet, nos mandan mensajes promocionales por SMS o incluso cuando tenemos múltiples factores de autenticación. Estamos hablando que por ahí también nos envían ciertos mensajes como para códigos y demás, ¿verdad? Como validación de seguridad. Eso es en 1990 cuando entra en vigencia, si recuerdan, son aquellos teléfonos con las teclas, entonces teclas físicas, entonces ahí mandábamos mensajes y cada mensaje tenía un costo, bueno, también, ahorita también, pero en ese momento, no sé, usted puede mandar 100, 200, 300 mensajes dependiendo del paquete y no teníamos internet todavía, hasta ese momento no teníamos internet tal vez en nuestras computadoras, pero no teníamos internet, un internet móvil como tal, ¿verdad? Entonces esa parte de 1990 llega a evolucionar por ahí. En el 2000 ya ahí tenemos un salto que es el 3G. Esto nos llevó a cabo, digamos, a que ya viene un tema de anchos de banda, se masifica la navegación en teléfonos móviles y recordamos que en aquel momento todavía ya entrando en 4G, en 3G empezamos a tener velocidades moderadas, digamos, ya un poquito igual lentas, pero por lo menos ya veíamos internet, veíamos Google, podíamos trabajar bueno, en aquel momento había Hi-Fi, ¿verdad? Y la revolución de que ya los teléfonos venían con pantallas, ya empiezan a convertir un poco en temas de teléfonos inteligentes, ya empiezan a venir ese término en los años 2000 en la parte de telefonía 3G, de teléfonos, la introducción de teléfonos inteligentes. Entonces empezamos, a pesar de que era un ancho de banda muy, muy básico, empezamos a ver ya los mensajes ya no SMS, sino que se empieza a combinar con la navegación y algunos mensajes como Messenger y demás que pueden llegar a ser un poco más barato. Llegamos a los 2010, ¿verdad? Que se introduce o empieza a implementarse a todo lo que es 4G y 4.5G, que son las velocidades ya un poquito más altas, digamos, como por ejemplo 10 megas, 20 megas, 56 megabits por segundo. Y empieza la telefonía móvil un poco, bueno, alta de velocidad, pero con la entrada 5G tenemos que poner entre comillas alta velocidad, porque ya empezamos con temas de uso masivo de apps y streaming. Se nos abre la ventana de lo que es el web 2.0, con lo que son redes sociales, interacción con Instagram, interacciones más allá, ¿verdad? Entra WhatsApp. Entra Telegram y entra todo lo que es se mejora el tema de la mensajería por chat. Eh, y también entra un tema muy importante que aquí en Costa Rica por lo menos nos forzó a hacer, porque cuando teníamos 3G, ¿verdad? En los años 2000 empieza la introducción del ancho de banda o el Internet, sin embargo no se cobraba los datos.
en aquellos momentos no se cobraban, digamos, la cantidad de datos que usted ponía en un plan, que usted tenía en un plan. Entonces usted podría tener o consumir el Internet que usted quisiera, ¿verdad? Cuando entra el 4G, entra toda la discusión de que si cobrábamos los datos o no. Y particularmente calza en esos años, calza cuando, por ejemplo, al menos aquí en Costa Rica, en otros países era diferente, al menos aquí en Costa Rica que teníamos, bueno, cuando entró el 3G o en el año 2000, seguíamos teniendo un solo proveedor de servicios, que era el ICE, ¿verdad? Cuando entra el 4G, también entra en juego que podíamos tener la particularidad de que no me voy a meter en temas ¿verdad? Ver si los del sí o los de no, los que querían el TLC o los que no querían el TLC, pero entra la apertura de telecomunicaciones. Entonces, pues, puede usted escoger cuál proveedor de comunicaciones tenía. Y entonces entra Claro, entra Movistar, el ICE transforma una división en Colby para poder ofrecer telefonía móvil de alta velocidad, como les digo, entre comillas, a movilidad cuando entra 4.5G. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Que bueno, que ya teníamos más velocidad y teníamos por ende más consumo de datos. Cuando usted tiene más velocidad, ¿qué tiene? Más consumo de datos. Así pasa ahorita mismo con el tema de los smartphones, bueno, teléfonos inteligentes, PCs y portátiles, en donde tenemos mayor procesamiento, tenemos mayor memoria, tenemos mayor almacenamiento. ¿Qué pasa? Tenemos mayor consumo. Entonces, cuando usted tiene mayor consumo, se empieza a elevar de que la gente empieza a ver videos por YouTube, hay una necesidad o hay una tendencia de escuchar audios por YouTube, ¿verdad? Y estar escuchando en lugar bueno, en ciertos momentos no había Spotify o no había algunos, tal vez Apple Music. Entonces, la gente lo que hacía era escuchar música por medio de YouTube. ¿Y qué es lo que hace eso? Lentiza un poco, hace más lenta un poco el tema del ancho de banda en la red. ¿Por qué? Porque empezamos a competir con más cosas. Entre más rápida la red, más consumo, más gente, y entonces se ponía la red más lenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Toman la decisión de cobrar el dato, de cobrar por consumo de datos. Entonces ahora ya hay paquetes no sé, de 3 gigas, de 1 giga, 2 gigas, de 7 gigas, de 15 gigas. Entonces usted compra un paquete por mes de descarga, ¿verdad? De 15 gigas o de 7 gigas, ¿verdad? Incluso tiene la posibilidad de que si usted durante el mes se le gastan esos gigas, ¿verdad? Entonces usted tiene la posibilidad de adquirir más gigas de consumo. Eso vino a revolucionar mucho porque en realidad la gente no estaba muy de acuerdo porque el Internet de antes era gratis, entre comillas, y la necesidad de cobrar por los datos. Y eso se da porque viene una masificación, digamos, entre más velocidad, más masificación de gente y más posibilidades de adquirir más apps, streaming, ver videos, resulta ser que ya podemos tener reuniones en línea y demás. Entonces eso es un alto consumo, ¿verdad? Entonces una forma de gestionar un poco la red era cobrar el tema de datos. Bien. Una vez que pasa el 2010, por ahí del 2020, ya empieza, y curiosamente, bueno, eso también es un tema que vamos a ver, empata con el tema del COVID-19. En 2020 empiezan los lanzamientos y implementaciones, investigación sobre la red 5G, ¿verdad? Empieza el tema ya un poquito más álgido. Tenemos ahora sí velocidades más altas, tenemos en donde se integran no solamente el uso, se va a integrar el uso masivo, digámoslo así, de apps y streaming, sino también sensores, sistemas y dispositivos interconectados, velocidades móviles incluso hasta 10 veces mayor de las que tenemos actualmente, ¿verdad? Entonces, esto produce que de muchísimas otras aplicaciones, muchísimas otras fases o muchísimas otras ventajas
de tener mayor conectividad, y no solamente mayor conectividad, menor latencia, y que la red es muchísimo más eficiente y no tiene tantos cortes, en el sentido de que yo tengo una movilidad real, digamos, yo puedo pasarme de una provincia a otro sin tener un corte, ¿verdad? En mi conexión, no solamente a internet, sino también a nivel de llamada telefónica. Entonces, este es un poco, digamos, de historia, quería que lo vieran desde los años 80 hasta el 2020, en donde se convierte desde el 1G hasta el 5G, a nivel de esta tecnología, ¿verdad? Entonces ahí vimos cómo ha pasado de un año a otro las décadas, para empezar a distinguir cuáles son las diferentes velocidades y propósitos en las que la movilidad se puede llevar a cabo. Entonces, esto me lleva a la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las características esenciales del 5G? Porque hablamos mucho de velocidad, hablamos mucho de latencia, hablamos mucho de algunas características esenciales, pero realmente, ¿qué es lo que contiene o qué tiene el 5G? Entonces, primero, una de las características interesantes o importantes es la disponibilidad, 99.999, casi que estamos hablando de los 5 nueves. Cuando hablamos de 5 9 de disponibilidad, es que estamos hablando de que es una red o un sistema o una implementación, un software que se cae solamente 5 minutos al año, ¿verdad? Entonces, tener algo, una disponibilidad del 99.999, lo que le llamamos 5 9, se acerca mucho a lo que siempre hemos necesitado de una red, de un servicio como tal, ¿verdad? Que es sumamente disponible al año. Tenemos una cobertura del 100%, ¿verdad? Y esta cobertura es dada por el tipo de tecnología que hay a nivel de las celdas, a nivel de las celdas que tienen, a nivel de todo este tema de movilidad. Acordémonos que 4G, ustedes ya conocen las celdas que tenemos actualmente, ¿verdad? Esas son esas torres rojas con blanco que son enormes, ¿verdad? Con el tema de 5G vamos a tener muchísimas más de esas, digamos, un poquito más, un poquito diferentes, pero vamos a tener una cobertura mayor, acercándonos al 100%, ¿verdad? Y más en un país tan pequeño como Costa Rica, a pesar de su tema de su... de cómo está estructurado Costa Rica con montañas, ¿verdad? Valles y todo ese tema, de que es bastante escabroso, ¿verdad? Pero aún así podríamos tener una cobertura aún mayor de la que tenemos actualmente con 4G. Una reducción del 90% del consumo de energía de la red. Se dice que 5G viene con esa ventaja. Viene a reducir significativamente el consumo de energía, no solamente de los equipos que tenemos actualmente disponibles para la entrega de servicios de tecnología 5G, sino también de nuestros teléfonos, ¿verdad? Parece ser que viene con una reducción significativa de que los teléfonos no van a necesitar tanta energía para poder ser usuarios o ser clientes de esta tecnología. Entonces viene con un elemento interesante ahí, con consumo ahorro energético, ¿verdad? Y que las baterías van a durar un poco más. Eso es lo que se dice con respecto al 5G. También que hasta 10 años de duración de la batería para dispositivos de baja potencia, Internet de las cosas. Recordemos que Internet de las cosas es uno de los elementos que más van a verse beneficiados con este tema de 5G, porque Internet de las cosas, ahora resulta que todo está conectado a Internet. Tenemos hogares inteligentes, y ahora tenemos cosas como Alexa, que los bombillos son inteligentes, que tenemos cámaras de transmisión. También tenemos en la agricultura, tenemos lo que se llama agricultura de precisión, que todo lo que son cultivos, ya sea de papa, de sandía, de lo que queremos, de lo que vayamos a sembrar, ¿verdad? Va a tener
o tiene actualmente dispositivos como sensores de humedad, sensores de pH, sensores de que, cómo está la tierra, y esos sensores se conectan a Internet y puedo yo ver desde una app, digamos, desde el teléfono, ese tipo de cosas en tiempo real. Entonces, estos dispositivos también tienen ciertas baterías y van a tener un ahorro significativo en cuanto a su carga. Recuerden que también, no solamente en la agricultura, también se están monitoreando el ganado, se están monitoreando para ver cómo va a ser su tema de reproducción, también el tema de la leche, también cómo va evolucionando el ganado, digamos, en qué sectores se está posicionando el ganado para entonces tener diferentes elementos para también la alimentación de ellos. Entonces, todo ese tipo de cosas se conectan y tienen un tipo de conexión, sensores y demás, que se conectan a Internet y imagínense que ahora con 4G lo estamos utilizando, imagínense con 5G cuando tenemos una latencia tan baja y una velocidad tan alta, cómo se va a aprovechar, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas, de esta reducción se dice que vamos a tener una reducción o digamos, un consumo de energía de la red un poco más eficiente, ¿verdad? Como tal. Eh, También tenemos la posibilidad de hasta 100 dispositivos conectados por unidad de área. Eso en comparación con las 4G LTE, que en menos espacio, ¿verdad? Y vamos a tener una masificación de dispositivos que claramente ahora ya se dice que el ser humano tiene entre 2 y 3 dispositivos por persona, digamos, en el mundo, conectados a Internet. Entonces, por ejemplo, el 5G garantiza que va a poder manejar muchísimo más dispositivos por metro cuadrado, ¿verdad? Y va a poderles garantizar un poco mejor el Internet. Hoy con 4G, por ejemplo, estamos viendo que si van a un concierto y está masificado y todo el mundo conectándose a Internet, esa celda y todo el mundo conectándose a esa celda, bueno, tiene un bajón de ancho de banda porque se comparte entre muchos. Entonces, el 5G viene tiene esa ventaja de que puede tener o tiene la capacidad, las celdas tienen mayor capacidad de sostener más dispositivos. También, como lo decíamos anteriormente, el ancho de banda 1000 veces más rápido por unidad de área, así como tenemos mayor cantidad de dispositivos, tenemos la opción de tener mayor ancho de banda a pesar de que tengamos muchos dispositivos interconectados, ¿verdad? Como les decía, en el centro de San José podemos tener muchísimas más celdas, pero entre más dispositivos conectados, menor ancho de banda y menor eficiencia de la red. Entonces, de ahí viene el por qué en ciertas partes usted o no tiene cobertura o tiene mucha cobertura, pero el internet es muy lento. Y eso es muy significativo porque hay mucha gente conectada. También la latencia, como les decía, de una latencia de 1 milisegundo, pues es una latencia, es como la latencia como si estuviera conectado yo con el cable de red. Entonces, es una latencia súper, hiper baja y eso nos quiere garantizar de que realmente el ancho de banda que nos van a brindar en ese momento con 5G va a ser un ancho de banda sólido, digamos, va a ser un ancho de banda que lo podemos disfrutar y va a ser sumamente rápido. También la tasa de datos de hasta 10 gigabits por segundo, ¿verdad? De 10 a 100 veces mejor que las redes 4G y 5G que tenemos actualmente. Entonces, vamos a tener una mejora significativa en cuanto a lo que es tasas de datos y transferencia de una manera aprovechando la latencia, que es más baja, muchísimo más baja, podemos tener aplicaciones en tiempo real. Y ustedes ya se pueden ir imaginando con solamente estas 8 características, 8 especificaciones técnicas
la potencia de lo que es tecnología 5G, ya se pueden ir imaginando qué cosas, va a traer de beneficio esta tecnología en cuanto a diferentes aplicaciones, sensores. Como les digo, Internet de las cosas va a ser uno de los grandes ganadores, digamos, de esta tecnología, porque Internet de las cosas necesita de un ancho de banda suficiente y necesita de transferencia de datos y como punto número uno, la latencia, una menor latencia. ¿Ok? Aquí tenemos una comparativa de velocidades, digamos, cuando teníamos 3.5G, llegábamos, bueno, aquí hay unas velocidades que son, digamos, teóricas, ¿verdad? Porque en realidad, bueno, es que tal vez en otros países sí, aquí que tengo que aclarar esto, que tal vez ustedes me van a decir, pero es que 4G no me levanta 150 megas. Sí, tal vez aquí en Costa Rica no, pero en otros países sí es un ancho de banda un poquito más amplio, ¿verdad? Estos son anchos de banda teóricos que tal vez en Europa o en otros países, como les digo, Brasil, en Sudamérica, Brasil, arriba en Estados Unidos, en Norteamérica, en Estados Unidos, y tal vez en eso, en China, ¿verdad? Japón, que son países muy desarrollados en estas tecnologías, pues tienen estos elementos. Entonces, 5G nos dice que puede llegar a 10 gigabits por segundo o 10.000 megabits por segundo, ¿verdad? Prácticamente aquí, si yo le hago un test a mi teléfono, no me va a llegar a 150 megabits por segundo, si acaso me llega a 42, 50, 56. Normalmente es que me pega 56 megabits por segundo, ¿verdad? Entonces, vean, a pesar de que somos un país pequeño, la tecnología todavía no, digamos, no se desarrolla tan bien en estos sectores. Ahora bien, ¿cómo funciona? Y aquí hay una integración que poco a poco se va dando, que casi que no es quita y pone, ¿verdad? Quita el 4G y pone el 5G, sino que eso se viene a una integración paulatinamente y también interesante porque también desde 3G se venía trabajando de que a veces uno está con 4G y si no tiene mucha buena cobertura se pasa a 3G. Hoy yo no sé si ustedes se acuerdan cuando estábamos en 3G y cuando no tengo mucha cobertura se pasaba a GSM. Digamos que cuando vayamos a tener la integración con 4G, con 5G, pues 4G y 5G van a estar trabajando de manera paralela, de manera conjunta, de tal manera que vamos a tener un plano de usuario en donde tanto vehículos como teléfonos inteligentes van a tener cobertura 5G, pero aún así la existencia de las torres que tenemos actualmente a nivel de 4G va a seguir en boga, ¿verdad? Va a seguir trabajando y vamos a tener vamos a poder utilizar esas tecnologías de 4G o esas antenas o esas celdas para que pueda proponer un poco mejor el tema de 5G. Entonces, se puede ver de esta manera, ¿verdad? Donde hay un ecosistema en el cual no solamente, a veces cuando uno habla de movilidad o de teléfonos o de 5G o de 4G, en lo que es y redes inalámbricas móviles, tal vez se piensa solamente en teléfonos inteligentes y realmente no, bueno, en 4G, 4.5G, pues sí. 4.5G, pues sí, se puede pensar que solamente los teléfonos inteligentes vayan a utilizarla. Sin embargo, cuando 5G empiece a funcionar ya, digamos, por ejemplo, en el país, en otros países ya está en pleno funcionamiento, vemos que esto va más allá, ¿verdad? Entonces, la tecnología 5G no solamente va a abarcar temas de telefonía celular, sino que también vamos a ver en teléfonos inteligentes, perdón, vehículos inteligentes, todo lo que es monitoreo de equipo, maquinaria para agricultura, maquinaria de irrigación, de gestión de irrigación. Vemos que también el tema del ganado o diferentes digamos, animales de granja puedan tener sensores o monitoreo para poder que nos brinde información. Recordemos que la información es el activo más importante
y que los datos y la información que yo pueda recolectar de lo que yo esté haciendo es súper valioso para mejorar la producción que estoy teniendo. Entonces, por ejemplo, estos son cosas que se van a ir dando poco a poco gracias a la latencia, a la velocidad que va a traer 5G, que es, digamos, camiones que van a tener sus sensores. Hoy tienen sensores GPS, ¿verdad? Pero son sensores de ubicación geográfica. Cuando tengamos alta velocidad, vamos a tener la velocidad del vehículo, dónde va a estar, cuánto transporta, sensores de peso, sensores de todo, ¿verdad? Inclusive podríamos monitorear al chofer que esté, o va a llegar el momento en que vamos a tener vehículos autónomos, ¿verdad? O vehículos inteligentes autónomos que no van a necesitar de chofer, ¿verdad? Entonces, esto ya se está dando y ya es ahora. De hecho, que hay muchos videos en donde se establece o ve cómo hay taxis o Uber, ¿verdad? Que ya están con vehículos autónomos y simplemente el celular lo carga y lo carga la aplicación y eso está conectado obviamente a 5G y el vehículo va haciendo la ruta de manera automática, ¿verdad? De manera autónoma. Entonces, todo ese tipo de cosas, vean que no solamente estamos hablando de teléfonos móviles o de teléfono o telefonía celular, ¿verdad? Que siempre se ha hablado y que el Internet está solamente en el teléfono, sino que ya vamos a tener diferentes aplicaciones y diferentes elementos que podemos ir interactuando con ellos. ¿Ok? Eh, Algo interesante que quería mostrarles es el tema del espectro radioeléctrico que utiliza 5G. Vemos que, por ejemplo, aquí hay diferentes celdas o diferentes elementos. Algo explicado se explica de la siguiente manera. Aquí tenemos como el rango, ¿verdad? De espectro. Ahora vamos a ver otro ejemplo más adelante de lo que es el espectro de 5G, ¿verdad? Aquí es donde trabaja la televisión, trabaja el Wi-Fi, ¿verdad? Y también podemos tener alguna otra nuevo espectro de lo que es móvil y el tipo de celdas. Vemos que las celdas van a ser un poco más pequeñas, pero con mayor velocidad, con menos rango de alcance, pero con mayor velocidad. Por eso es que se discute tanto que va a haber muchísimo más celdas y va a haber un poco más de contaminación, entre comillas. Ahora vamos a ver temas de mitos y verdades de la tecnología 5G. Voy a proyectar un video que quería proyectarles también sobre la tecnología 5G. Es un video de CNN que quería mostrarles a este punto de la presentación. Nada más voy a compartir aquí con el audio y la voy a poner. ¿Qué es la infraestructura 5G? La G es por generación y 5 significa la nueva versión de redes móviles, que sigue la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. ¿Y qué hace esta nueva versión? La 5G habilita un nuevo tipo de red que está diseñada para conectar prácticamente a todos y a la misma vez, incluidas máquinas, objetos y dispositivos. Y claro, para eso se necesita mayor capacidad, más velocidad, respuesta más rápida y mejor uso de las redes, o sea, la 5G. Por capacidad y rapidez es que la red puede transportar mayor cantidad de información a mayor velocidad. La nueva generación 5G está diseñada para soportar un aumento de 100 veces la capacidad de tráfico y la eficiencia en la red. Para que tengas una idea. Bajar una película de 2 horas, antes tomaba 26 horas con la tecnología 3G. 7 minutos en la versión 4G y solo llevará 10 segundos en la red 5G. Por respuesta rápida implica que mientras en la 4G la reacción pedido digital y su respuesta puede tomar entre 20 y 50 milisegundos, con la 5G tomaría 1 milisegundo. Piénsalo, tan rápido como un parpadeo. Y ante una creciente demanda de varias funciones al mismo tiempo, como voz, video, datos, transmisiones en vivo, etcétera, 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 usando una red compartida común requiere una red más eficiente. Aquí entra el concepto de segmentación de red, conocido en inglés como network slicing. Todo esto se traduce en transmisión de más datos, mejor conexión, respuesta más rápida y mayores dispositivos conectados a una red, haciendo la experiencia de Internet más personalizada. Por ejemplo,
Los juegos remotos en tiempo real ayudará a las personas en varias partes del mundo que usan dispositivos inalámbricos conectados a internet a jugar y estar todos exactamente en la misma página al mismo tiempo. Piensen en los automóviles autónomos que deberán enviar señales sobre su entorno a través de internet a una computadora en la nube, hacer que la computadora analice la situación y devolver señales al automóvil diciéndole cómo responder. Piensa en los servicios de primeros auxilios, la seguridad, la salud, la infraestructura y en el análisis en tiempo real, haciéndolo más eficiente y efectivo. Es cierto que uno de los retos de la nueva generación 5G es que las señales que viajan en el espectro de banda alta no pueden viajar muy lejos y tienen dificultades para atravesar paredes, ventanas, farolas y otras superficies duras. Por lo tanto, los operadores necesitarán desplegar muchas más antenas que las generaciones anteriores. También significa que necesitarán desplegar más cerca de los dispositivos finales. Además, se pueden ver más afectadas por factores ambientales como la lluvia, el viento. Otros potenciales problemas podrían ser la superposición de las frecuencias 5G con las de otros servicios, como es en el caso de las operaciones de despegue y aterrizaje en los aeropuertos. Todo esto conlleva un alto nivel de inversión en infraestructura. Pero como estamos cada vez más metidos en el Internet de las cosas, una industria que puede generar para el 2030 un valor global estimado de entre 5,5 y 12,6 billones de dólares, según proyecciones de la consultora McKinsey. Y ante la necesidad de recortar la brecha entre los que tienen acceso a la conexión de alta velocidad y los que no tienen, la nueva generación 5G surge como respuesta a los retos que demanda una sociedad cada vez más digitalizada. Ese era el video que quería mostrarles. Voy a compartir nuevamente la diapositiva. Y principalmente es eso. Si ustedes me preguntan, una característica significativa es velocidad y tiempo real. La tecnología 5G hoy viene a hacer eso. Tiempo real, no solamente que bajamos un video rapidísimo o vemos un Teams, tenemos una reunión por Teams, sino que es más que eso, es poder ver, garantizarnos una conectividad para tiempo real, ¿verdad? Entonces, nos empezamos a preguntar qué aplicaciones o usos, entonces, sabiendo lo anterior, qué usos puede tener 5G. Entonces, sabiendo que es rápida, sabiendo que tenemos una muy baja latencia de 1 milisegundo, tenemos 100 veces más velocidad de transmisión y ancho de banda, ¿qué más? Etcétera, cobertura, vamos a tener movilidad con roaming. Entonces, ¿qué cosas interesantes podemos hacer con 5G? Bueno, hay varias aplicaciones, por ejemplo, cirugía remota, ¿verdad? Estamos hablando de cirugía remota, coches o vehículos autónomos con 5G. Estamos hablando de Internet de las Cosas, que es una de las grandes ganadoras o grandes ventajas que va a tener 5G, Internet de las Cosas, y que desesperadamente necesitaba una alta conectividad. También la desactivación de explosivos y computación en la nube. Claramente, digamos, hay muchísimas otras aplicaciones o muchísimos otros casos de uso de este nivel, pero las que les traía yo el día de hoy son estas. Entonces, por ejemplo, cirugía remota, cuando estamos hablando de esto, es que estamos pudiendo tener cirugía, digamos, alguien en Europa, digamos, en Alemania, puede estar haciendo una cirugía en Brasil, ¿verdad? De manera remota, utilizando un ancho de banda de alta definición, de alta capacidad. ¿Por qué? Es tiempo real. ¿Qué ganamos aquí? Que un robot pueda estar operando. Y no solamente eso, sino que tal vez eliminamos completamente ese mal pulso, tal vez, o un error ahí, ¿verdad? Humano, tal vez no sé, principalmente pienso yo, algún tipo como de pulso, cuando alguien está, digamos, con un pulso algo muy nervioso y demás, pues ese tipo de cosas se anulan completamente utilizando cirugía remota.
Y no solamente eso, sino que en tiempo real pueden haber más especialistas viendo un caso, digamos, específico de un paciente. Entonces, esto nos da una cierta ventaja a nivel de la tecnología. Coches autónomos o vehículos autónomos. Podemos ver muchos videos en donde llega el Uber con un vehículo totalmente autónomo en otros países, obviamente, sin chofer. Ahora, ¿qué cosas tiene esto? Pues algo muy peculiar, porque ahora los vehículos que están trabajando o están en fase de implementación con temas de autonomía, aunque suene feo, ahí se daba una cierta incógnita, porque resulta ser que ponían los vehículos autónomos, ¿verdad? Y los vehículos autónomos cuando tienen alguna persona que va caminando o se encuentran un árbol o se encuentran algo que tienen que detenerse, pues se detienen o se desvían, ¿verdad? Entonces, suena gracioso o suena feo, pero también pasó una incógnita que tienen ellos y es que, por ejemplo, ¿qué pasa si hay una persona mayor, ¿verdad? Cruzando la calle, ¿verdad? Y al mismo tiempo pasa un bebé, ¿verdad? Y el vehículo por alguna razón no puede detenerse. Hacia dónde se dirige o hacia dónde se estrella el vehículo, ¿verdad? ¿Qué escoge él? ¿Verdad? Entonces, esa incógnita la han tenido durante mucho tiempo, ¿verdad? Y no sé si se podrá haber resuelto, pero ¿cuál es la decisión que va a tomar un vehículo autónomo, ¿verdad? Entonces, si lanzarse a un paredón o a cuál de los dos va a escoger, ¿verdad? Suena muy feo, pero en realidad eso es un tema real y es un problema del caso de uso real que se dio en cuando estaban haciendo los laboratorios con los vehículos autónomos. Entonces, todo lo que son cosas con las que pueda chocar un carro, pues tienen que tener elementos como el frenado, como tener una decisión si irse para el paredón, si desviarse, si quitárselo, etcétera, etcétera. Entonces, y también no solamente eso, las calles y las carreteras tienen que estar adaptadas para coches autónomos. Entonces, particularmente por ahí va el asunto. Y con 5G vamos a tener la posibilidad de tener estas tecnologías y poder trabajar sobre ello, ¿verdad? Como les hablaba sobre la desactivación de dispositivos, de explosivos, eso lo hacen ahora, digamos, con con la parte robótica, entonces se pueden desarmar remotamente. Una persona, digamos, un técnico puede llegar y estar desarmando un explosivo, ya con toda la seguridad de que si explota por alguna razón, pues lo que se lleva es el robot, ¿verdad? Pero no vamos a tener una persona físicamente ahí desarmando un explosivo. Y eso lo podemos lograr, como les decía, en tiempo real. Y yo creo que ese es una de los elementos más beneficiosos que vamos a tener en este momento, ¿verdad? Que es el aprovechamiento de la velocidad y la baja latencia para tener en tiempo real una conectividad y ayudarme para hacer cosas remotas. ¿Ok? Ahora bien, se ha abierto un portillo en el que se ha mencionado que por eso es que se dice que por eso es que la implementación del 5G ha durado tanto. Y es que, ¿qué tan peligroso es el 5G? ¿Verdad? Se ha dicho que, y aquí venimos con el tema de los mitos y verdades sobre el 5G. ¿Qué tan riesgoso o qué tan peligroso es el 5G? Se dice que, y es aquí, hice un compendio de algunas noticias que encontré sobre esto, y es que el riesgo de la salud sobre el 5G, la guerra entre la tecnología y los seres humanos. Aquí, en realidad, lo que nos dicen es que el 5G va a tener una repercusión muy fuerte en lo que es nuestra salud. ¿Por qué? Porque se necesitan mayores antenas, se necesita mayor ancho de banda, y para poder hacer esos temas de velocidad, mayores ancho de banda, menor latencia, velocidad y demás, necesitan más antenas y se necesita mayor radiación. Entonces, riesgos para la salud,
5G es uno de los peligros que se ha mencionado durante muchísimos años y por eso es que hay muchísimas también organizaciones en pro de la salud que emiten como ciertos comunicados o ciertas comunidades que trabajan, digamos, informando sobre cuáles han sido los riesgos y qué es lo que no se dice, ¿verdad? Algunos BBC News tiene algún riesgo para la salud, la nueva tecnología 5G para celulares, ¿verdad? Se informa que qué tan perjudicial es para la salud el tema de 5G, ¿verdad? Algunos temores, dice la noticia, los temores sobre 5G en nuestra salud llegaron antes que incluso que se desplegaran las nuevas redes de nuestras ciudades con la pandemia. Ojo, otra de las cosas que se ha dicho es que el 5G en Wuhan, digamos en China, eh, desplegó lo que es el coronavirus o el COVID-19, ¿verdad? También fue una de las cosas que para mí fue simplemente una coincidencia que hubo entre el 2020, la pandemia, y el desarrollo de la tecnología 5G. También el impacto de la salud, estudios científicos que asesora a los europarlamentarios que nos indican ecologistas también, que estudian mucho el tema de la salud, ¿verdad? El impacto que tiene 5G en tema de las ondas y cómo puede perjudicar esto en la salud de las personas, ¿verdad? También los estudios realizados en la OMS calificó que la tecnología inalámbrica como cancerígeno del nivel 2B, ¿verdad? Estudios, como lo dice la noticia, estudios realizados hasta la fecha no indican que la exposición ambiental de los campos de RF, radiofrecuencia, ¿verdad?, aumente el riesgo de cáncer o de cualquier otra enfermedad. En realidad dice que posiblemente carcinógenos para los seres humanos. Esto es cuando se considera que una asociación causal, perdón, es creíble, pero el azar o los sesgos o los factores de confusión no pueden descartarse con una confianza razonable. Lo que quiere decir es que si hay de alguna manera un cierto, una causa creíble, digamos, aunque sea pequeña, entonces es un factor que puede incidir. En este caso, se menciona como 5G, ¿verdad? Y la posibilidad de que los campos de radiofrecuencia estén afectando. Entonces, mitos y verdades. En este caso, 5G dice que aumenta el riesgo de cáncer, ¿verdad? Calificó, como lo veíamos anteriormente, la OMS, la Organización Mundial de Salud, calificó como nivel 2B. En este caso, bueno, una categoría como estas, en la que se encuentran las sustancias poco conocidas como el café. El café también está como en ese nivel 2B. Entonces, importante, aquí como dice la información, es importante mencionar que las ondas que se utilizan para las comunicaciones están en un rango de radiación no ionizante, lo que significa que no afecta la estructura del átomo como sí sucede con otras, por ejemplo, los rayos X, cuando nosotros hacemos los rayos ultravioletas, que son los que vienen del sol, ¿verdad? Y que nos pueden dar cáncer de piel en algún momento dado si no nos protegemos, o los rayos X, que si nos exponemos mucho a los rayos X, cuando hacemos pruebas, podemos tener algún problema de ese nivel. Lo que pasa es que, ahora lo vamos a ver, la radiofrecuencia que utiliza 5G no está en ese rango que brinda algún problema hacia el ser humano. También otro mito, ¿verdad?, que sucedió, que fueron noticias que pasaron a nivel mundial, ¿verdad? Que otro mito es que centenares de pájaros murieron durante pruebas de antenas de 5G en distintos países europeos. Eso fue falso. Digamos, yo lo vi, no solamente vi vi un montón de noticias fake news o noticias falsas, donde decían que ciertas pruebas provocaron la muerte de aves, ¿verdad?
en lo que son pruebas de 5G. Eso fue falso, eso fue, está comprobado, eso fue totalmente falso, que eso no emite ningún problema a nivel de las aves, ¿verdad? También, como les decía anteriormente, el inicio de la pandemia causada por el COVID-19 se dice que se dio por temas relacionados con la apertura o el despliegue de 5G. Eso también fue desmentido, ¿verdad? Que eso se los traía porque 5G, una de las cosas que tiene 5G, que ha tenido la tecnología o ha frenado mucho la tecnología de 5G, ha sido el montón de fake news, ¿verdad? O eh, que han dado. De hecho, que nunca antes, ni en 4G, se habían dado tantas, pero tantas, digamos, noticias falsas en este caso. Otra de las noticias era que 5G produce alteraciones en el ADN. Esto también fue desmentido. Entonces, esto no es así. Ni tan siquiera puede llegar a afectar, digamos, el ADN, las que están actualmente que tienen un RF diferente, ¿verdad? Y esto por la siguiente razón, donde se ubica el 5G en el espectro electromagnético. En este caso, por ejemplo, vamos a tener la radio, tenemos la radio y el microondas y los celulares, y aquí en este es el espectro donde se mantiene el 5G, donde tenemos toda esta gama digamos, de dispositivos. ¿Qué es lo que causa, bueno, toda esta radiación que está aquí, todo este radio, inclusive en esta parte donde no es ionizante, es donde no tenemos o son potencias muy bajas, ¿verdad? En donde sí tenemos problemas es cuando la radiación es ionizante, en donde se encuentra la luz ultravioleta, los rayos gamma y los rayos X, ¿verdad? Que estos sí son, sí es un espectro en donde sí tiene problemas, sí vamos a tener problemas ahí sí con temas de la salud, de la piel, con temas con órganos blandos y demás, ¿verdad? Entonces, aquí sí vamos a tener problemas porque vamos a tener una frecuencia muy alta, ¿verdad? Altas frecuencias que sí nos pueden afectar. En el caso de 5G, estas frecuencias son sumamente bajas y no tienen ninguna repercusión en nuestra salud, ¿verdad? Entonces, son parte, como les decía, yo tengo años de estar en esto y hasta ahorita veo que hay muchísimas noticias como esta. 5G, como les decía, opera dependiendo del país en una frecuencia comprometida entre 0.7 y 4 GHz, lo que corresponde a una longitud de onda entre 40, y eso es un dato muy técnico, entre 48 mm, 10.000 veces inferior a la necesaria para constituir radiación ionizante capaz de causar daño a nivel celular, y el ADN se excita con la exposición de ondas entre 260 y 280, ¿verdad? En torno a la zona de radiación ultravioleta y muy lejos del dominio operativo de 5G. Como lo vemos acá, entre la radiación que está acá y la radiación que está acá es muy distante, entonces no es perjudicial. Entonces, sí, ya todos esos mitos, digamos, que se han desmentido en ese caso. Ahora bien, ¿a cuánto estamos del despliegue del despliegue de 5G? Este es un mapa, ¿verdad? A junio del año pasado. Este es un mapa en donde se representa donde está ya lanzado en azul, digamos, el 5G. Vemos que Brasil, Argentina, Uruguay, hasta hace poco, bueno, México está en un despliegue de 5G. Creo que ya para abril o mayo de este año ya está lanzado en México, pero ya todo esto en Norteamérica ya está lanzado, ya está implementado. Y vemos algunas partes de Asia y lo que es Europa, que ya está en fase de lanzamiento. Nosotros estamos aquí en verdecito, ¿verdad? Que estamos en fase de inversión de 5G, apenas estamos
en esa fase de inversión. Ahorita vamos a ver cómo, pero este es básicamente un mapa en donde ustedes pueden ver cómo ha sido o cómo está actualmente, digamos, el espectro de lo que es el desarrollo de la tecnología 5G a nivel mundial, ¿verdad? En Costa Rica tenemos varios elementos claves y es que, digamos, la SUTEL todavía tiene que acelerar la liberación del espectro radioeléctrico en las anchos de banda de 3.4 gigahertz y 6.6 gigahertz, que son las bandas, ¿verdad? Para lo que es 5G, que todavía no las ha liberado. Esto está en poder todavía del ICE. Y el ICE está haciendo sus pruebas con 5G y demás, pero todavía están digamos, un tema muy político, ¿verdad? Esto es un tema ya muy político, que es el caso de Costa Rica, ¿verdad? Que todavía está atrapado, digamos, y tienen que acelerar. De hecho, que el presidente Rodrigo Chávez, que está ahorita, pidió acelerar esta liberación. También que se están dando pruebas de concepto o POCs, ¿verdad? En el campus universitario de la UCR, entre el ICE y la UCR, en donde se tiene, es un laboratorio 5G y que se está desarrollando algunas pruebas junto con el ICE con la banda que toca a Costa Rica. También que se dice que para Costa Rica la telefonía móvil quinta generación avanza a grandes pasos, pero se espera que en 2025 alrededor de 14% de los accesos de redes móviles sean a través de 5G, ¿verdad? Yo la verdad es que no creo, digamos, que mientras no se libere el espectro en la SUTEL, que ahí se ha dado el mandato, pero yo no veo tampoco una aceleración grande a nivel de Costa Rica. Bueno, aparte de la prueba de concepto que se está haciendo en la UCR, no creo que para el 2025 tengamos ya 5G aquí en Costa Rica desarrollado. Vamos a ver cómo opera y cómo va evolucionando el tema del 5G. Importante, esta es la antena, digamos, quería mostrarles una foto. Esta es la antena de 5G que está en el campus de la UCR, en donde se están haciendo algunas pruebas con 5G para trabajarlo por ahí. Bien, y este es el resumen principalmente que hemos dado al día de hoy, en la charla de hoy de 5G, en donde tenemos la definición de la tecnología de 5G, características esenciales, funcionamiento, brindamos un poco cuál va a ser el funcionamiento en la parte de las ciudades, las aplicaciones, casos de uso, algunas, digamos que vimos un poco relevantes, hay muchísimos casos que se pueden dar en 5G, con la oportunidad ya, incluso ya teniendo la tecnología como tal, ya tomándola, teniéndola entre las manos y viendo realmente cuál es la velocidad real, si de verdad va a tener la latencia, por lo menos aquí en Costa Rica, si vamos a tener ese tipo de velocidades y si vamos a poder tener la movilidad que tenemos, que se supone que vamos a tener con 5G, pues una vez con eso ya entre manos, ya podemos ver qué otras aplicaciones hay, ¿verdad? Y claramente vehículos autónomos, en la parte de telemedicina, bueno, Internet de las cosas, sensores conectados a Internet, en la agricultura. En la agricultura de precisión, he visto bastante en sensores de agricultura de precisión. Esto es muy funcional y van a haber muchísimos casos de uso en la parte de agricultura, en la parte de ganadería, en la parte de lo que es la gestión de toda la parte de agricultura y demás. También vimos mitos y verdades de cómo ha trabajado 5G y por qué se ha atrasado tanto, porque hay muchísimos mitos y muchísimas noticias, incluso, digamos, grupos ambientales en las que propiamente indican que hay un peligro constante en lo que es el desarrollo de todo lo que es la parte de RF, radiofrecuencia de 5G. Y también vimos todo lo que es mitos y verdades y lo que es
cómo está desarrollándose 5G en el mundo con el mapa, y Costa Rica, qué es lo que está haciendo, la UCR principalmente junto con el ICE, que están desarrollando esta tecnología y están ahorita apenas en una fase de implementación hasta que no se libere el espectro. Entonces, esta sería la presentación de 5G. Espero que les haya gustado y que puedan ver algunas otras, incluso meditar algunas otras casos o algunas otras aplicaciones de 5G después de que hayan visto la presentación. Bien, muchísimas gracias y muy buenas noches, Su. Muchas gracias, Rolando. Esperemos que la SUTEL pronto nos suelte ese espectro, a ver si ya tenemos el acceso a 5G y podamos utilizarlo más que todo en Internet de las cosas, que es parte de nuestro campo, ¿verdad? Y que podríamos estar haciendo muchas mejoras en la sociedad. Así es que a mejorar un montón de infraestructura también a nivel nacional. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.